Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en otro podcast en Cero. Hoy tenemos la presencia de una personalidad de origen sirio, Kaiser Odeira. Él ha trabajado como asistente de un legislador en Siria, ha escrito artículos en Al Jazeera del carácter profesional, está licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Villa María y además en Ciencias Islámicas en la Universidad del Cairo en Egipto. Un gusto tenerte con nosotros. Un placer, querido Eduardo. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Yo bien, perfecto. Hoy es bastante lindo para conversar sobre estas cosas, más en este contexto. Excelente. Bueno, nosotros básicamente a lo que venimos hoy Mm. y a lo que nos trae tu presencia es de alguna manera tratar de explicarle a la gente en un podcast sin tiempo de qué trata el conflicto islámico que existe hoy y el conflicto que tiene básicamente Medio Oriente. ¿Vos cuáles crees que son los principales ejes de poder que tiene hoy Medio Oriente? Bueno, saludos para todos, para el público, para vos, Eduardo, el equipo que nos Gracias. acompaña. Mira, yo tengo una mirada un poco más arraigada en miles de años de historia porque hay un error que se suele cometer mucho en Occidente y es estudiar el conflicto desde los años 1948, cuando se funda el Estado de Israel. Algunos comienzan mencionando muy brevemente la cuestión del Imperio Otomano, pero tenemos que entender que estamos en una zona donde surgen las grandes civilizaciones y religiones que hoy siguen predominando, hebreos, árabes, turcos, persas, kurdos incluso. Em, pero bueno, si vamos a hablar muy brevemente de la cuestión de los ejes más poderosos hoy en día, mira, desde la caída del Imperio Otomano, durante el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1916, podemos hablar de un auge de ciertas corrientes intelectuales políticas que consisten en el nacionalismo árabe. Este nacionalismo árabe básicamente viene de Occidente con ideas del iluminismo, laicismo, republicanismo, y hay mucha influencia política, religiosa, cultural, no religiosa, cultural más que todo, para anular, digamos, la cuestión religiosa. Entonces, lo que vamos a vivir es la caída del Imperio Otomano como un último califato islámico. Eh, Estamos viviendo los primeros 100 años como huérfanos musulmanes en el mundo sin un califa, es decir, un papa. Por ende, van surgiendo estas corrientes que te digo, algunas son liberales, otras socialistas, otras más laicas, y después surge el nacionalismo árabe que logra absorber a todas estas corrientes filosóficas porque fracasaron. Entonces, claro, tenemos a Ataturk, quien funda la República Turca, y claro, él causó de cierto modo la caída del Imperio Otomano y fundó la República. Vamos a tener a figuras árabes como Jamal Abdel Nasser en Egipto, que también gobernó Siria, unificó Egipto y Siria. Saddam Hussein más adelante en Irak, Hafez al-Assad, su hijo Bashar al-Assad en Siria. En Libia vamos a tener a Muammar al-Gaddafi, así otros. Esta corriente o este eje de poder no pudo tener coexistencia social, digamos, con las masas. No pudo cumplir con las demandas de las masas porque, claro, buscaba modernizar, pero de cierto modo dejaba o abandonaba su identidad más histórica y religiosa. Entonces hoy estamos viendo un retorno de unos ejes muy poderosos que no tienen nada que ver con este nacionalismo, ni siquiera nacionalismo árabe ni turco, porque estamos hablando de proyectos de Estado que superan las fronteras nacionales. Estamos hablando de una edad media, si se quiere, donde Irán, por ejemplo, busca expandirse. Pero al mismo tiempo vos tenés el proyecto neo-otomano, como dije, Imperio Otomano, ahora vos tenés el proyecto neo-otomano encabezado por el presidente turco Erdogan, que también quiere convertir a Siria, a ciertos países que antiguamente eran parte del Imperio Otomano, en este nuevo proyecto. Del otro lado vas a tener un eje también muy poderoso apoyado por Occidente, que es el eje, digamos, más judío-sionista claramente, y después tenés otro tipo de proyectos que, bueno, algunos más fuertes que otros,
si vamos a hablar de ejes, como por ejemplo los kurdos. Los kurdos son una etnia que siempre tuvieron un proyecto y siempre fueron apoyados por diferentes naciones occidentales, asiáticas. Bueno, la Unión Soviética apoyó a los kurdos, pero no tuvieron éxito. Después tenés al eje árabe, que es el único eje, en mi juicio, que nunca tuvo una proyección a futuro, nunca tuvo un proyecto, porque claro, hablamos de neo-otomanismo, del proyecto persa, del proyecto sionista judío, pero los árabes como que quedaron un poco en el pasado y no se atreven a formular un nuevo proyecto. Perfecto. Bueno, en ese sentido lo que yo te propongo es más o menos que expliquemos cómo se conforma la causa de diferentes ángulos. Por ejemplo, de un lado podemos nombrar que Israel, Turquía y Estados Unidos tienen una alianza que no sé si es política porque obviamente se mezcla el musulmán con el catolicismo, pero sí que es económica en cierto modo contraria al pensamiento de Medio Oriente. ¿Vos qué me podés comentar sobre eso? Mira, me mencionaste Turquía, presta atención, no me mencionaste un país árabe. Y eso justamente es porque los países árabes no tienen visión. Turquía sí. Turquía está superando una etapa del laicismo, del republicanismo, de un occidentalismo donde, claro, como decís, sus intereses están vinculados y ligados a Occidente. Incluso fue uno de los primeros países en abrir embajada y reconocer a Israel. Y vos decís, ¿cómo es posible que un país musulmán reconozca a Israel teniendo en cuenta esta cuestión religiosa, esta disputa? Pero tengamos en cuenta también que Turquía es un miembro de la OTAN. De hecho, es el segundo ejército más fuerte dentro de la OTAN después de Estados Unidos. Supera a la Alemania y Francia. Entonces vos decís, bueno, acá hay muchos intereses y tal vez Turquía estuvo jugando de una forma muy pragmática, entonces optó por acercarse un poco a Occidente, incluso quiso entrar en la Unión Europea. Hasta que, bueno, las masas muchas veces terminan moviendo al poder y por todo lo que ocurrió en Gaza de masacres, de genocidios, de conflicto entre Israel y Hamas, los turcos, Erdogan, el presidente, tuvo que cambiar su enfoque geoestratégico y frenar sus relaciones con Israel. Era uno de los mayores exportadores de hierro, de acero para Israel. Hoy no le venden nada de eso o un porcentaje muy mínimo. Y el discurso es muy fuerte, es muy neo-otomano, islámico, en contra de los valores occidentales. Bien, en ese sentido lo que que te propongo, siendo vos ciudadanos sirio, es que me cuentes desde tu punto de vista, ya que has tenido la oportunidad de vivir y trabajar para un legislador sirio, cuál es la influencia que tiene hoy Siria y en este caso también Israel, ¿no?, en el conflicto de Medio Oriente actual. Después nos relacionaremos a esto, a colación, a lo que pasa actualmente, hoy en 2026, con Palestina y el conflicto que tienen hoy con Israel. Mira, la cuestión de Siria la tenemos que separar en dos etapas. Una que comenzó, sí, obviamente con la fundación de Israel en 1948, y siempre Siria como un país, más allá de quién está gobernando o cuál es la corriente política que está en el poder, siempre mantuvo una postura anti-israelí y siempre estuvo dispuesta Siria o el gobierno sirio a enfrentar, digamos, e ir a la guerra directamente con Israel, y pasó 5 veces en la historia, no una vez, 5 veces. Y luego de las guerras clásicas también hubo una guerra más asimétrica donde Siria apoyaba a grupos o actores no estatales como es Hamas, Hezbollah y otras fuerzas de resistencia en el Líbano. Y esto más o menos duró hasta el año pasado aproximadamente, cuando cae el régimen o el gobierno sirio. Y claramente el gobierno sirio anterior siempre tuvo esta característica de ir a la guerra porque era el país árabe líder del nacionalismo árabe después de Egipto. Muere, asesinan a Saddam Hussein
Gamal Abdel Nasser en Egipto ya había fallecido, queda Siria como el único motor de esta corriente del nacionalismo árabe. Hoy yo puedo decir que cambiaron mucho las cosas porque, como decía, cayó el Estado directamente. Tenemos un nuevo Estado, no un gobierno. Es un Estado nuevo, con bases nuevas. Todavía estamos en una fase de transición, pero las relaciones con Israel están como en un estado bastante frío, si bien sigue siendo conflictiva, porque Israel cada 2 o 3 días te bombardea la capital de Damasco e incluso arma a las minorías en el sur del Líbano como para generar un contrapeso, así debilitar al nuevo Estado sirio. Pero el Estado sirio no tiene las capacidades ni la intención, por lo menos explícita, de ir a la guerra con Israel como antes. Porque hoy, si bien el gobierno es islamista, pero parece tener un rostro más occidental para afuera en términos de Sí. cancillería, de política exterior, como que está buscando inversiones, no tanto el conflicto. Se habla de que, bueno, Siria va a ser el nuevo Dubái. eh, Ojalá, pero bueno, muchas veces entra en disputa la cuestión, porque mira, para los árabes es muy importante el honor, la dignidad. Tal vez en Occidente se valora más la materia, es decir, yo prefiero la paz y tener la heladera llena. El árabe es al revés, no me importa la heladera, pero yo quiero mi dignidad. ¿Y cuál Claro, es la sí, sí, dignidad? está en juego otra cosa. Los Altos del Golán es un territorio sirio ocupado desde Sí, hace 4 décadas aproximadamente y como que siempre fue una piedra en el zapato a la hora de negociar. sí, bien. A eso, por ahí se me viene a la cabeza, no sé si es que yo lo pienso, pero me pongo en el lugar de los sirios, de tu lugar, por ejemplo, no haciendo parte de eso porque estoy en contra totalmente de la violencia, pero sí de que hay gobiernos que se han empeñado en asesinar califas Mm. para destruir califatos, digamos, jefes políticos y religiosos, cuando en realidad nunca van a dejar de existir porque tienen sucesores de sucesores de sucesores. Eso, Correcto. ¿Es eso una verdad o es que realmente es Mm. una manera de sostener el califato vivo para poder, digamos, enfrentar a, por ejemplo, Estados Unidos con una actuación de miedo? ¿No? Eh, Mira, primero que nada cabe destacar que hoy en día ya no estamos viviendo en la época o la era de los califatos, de los califas. Los califas son los sucesores del profeta Muhammad que estuvieron presentes hasta el siglo XX, como decía, con la caída del Imperio Otomano, el último califato. Pero hoy nosotros tenemos a líderes espirituales, más que todo en Irán es el caso, ¿no? Te voy a contar una anécdota un poco histórica. Vos sabes que cuando los mongoles entran a Irak y destruyen la ciudad de Bagdad, donde estaba la biblioteca más grande de la época, bueno, se dice que el Mar Negro se llama así porque los mongoles tiraron todos los libros y la tinta Tiñó el cambió, mar. claro. Eh, lo asesinaron al califa y terminó el califato abbasí. 100 años después surge un Estado islámico, no era tan religioso, pero sí tenía la religión islámica como religión oficial del Estado, que son los mamelucos en Egipto, que luego Sí. derrotaron a los mongoles y detuvieron su avance en Europa, en Medio Oriente. Y cuestión, ellos, para volver de forma legítima al poder, buscaron un descendiente del califato abbasí 100 años después y lo tuvieron ahí como una figura simbólica. Claro, Y sí, esto les sí. dio legitimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se habla del Islam como si fuera una cuestión monárquica encabezada por un líder que cuando fallece como que termina el poder. Pero mira, si vos hoy, por ejemplo, observás la estructura política de Irán, estás hablando de un imperio que tiene miles de años, que supo construir burocracia, y cuando digo burocracia no es como en el sentido argentino de la palabra yo voy y pago la cuenta y los impuestos. Estoy hablando de mandos paralelos de poder, es decir, Irán tiene 4 poderes, no 3. Acá tenemos 3 poderes. Ellos tienen el ejecutivo, el legislativo, judicial y el clero. El religioso. Exacto. Tienen 2 ejércitos, no uno. Tienen un ejército pensado para la defensa, que es el ejército nacional, y el ejército de la Guardia Revolucionaria,
quien opera en este momento en contra de las bases de Israel, de Estados Unidos. Eh, Tienen muchos sucesores, porque claro, vos cuando matás a la cabeza, repito, no matás a un monarca como en la Francia medieval. Mataste al monarca y se terminó la dinastía. Vos aniquilás a un líder y claramente tiene hasta un quinto sucesor. Entonces lo asesinaron a Ali Khamenei y luego vino su hijo, Mujtaba Khamenei. Ahora ocurre una cosa muy interesante. No es una cuestión de herencia. Muchas veces en la República Islámica se sigue a la constitución islámica basada en la ley del Corán, del libro sagrado. Es decir, ¿qué dice el Corán? Los hombres deben organizar la sociedad, el Estado y la política a partir del consenso. Entonces, se reúne un grupo de expertos en la ley islámica y eligen a ciertos candidatos. Y estos candidatos, todos ellos deben tener una buena aptitud moral, conocen la ley islámica claramente y además estudiaron el Corán y por eso les dan el título de Ayatollah. Es como decirte doctorado, máster, Sí. ¿no? Sí, es como figura realmente en el diario o en alguna cosa que se ve en internet, el ayatolá, digamos, ¿no? Es como Exacto. una autoridad máxima. Exacto. Bien, Cabe destacar un punto. Ayatollah no es el rango superior, existe el gran Ayatollah. Al que acaban de asesinar anteriormente era un ayatollah. Lo pusieron porque había consenso. Y ayatollah significa señal de Dios. Quiere decir que este hombre profundizó tanto en el conocimiento islámico, entonces es capaz de dirigir el Estado y queda aprobado por la comisión que lo elige. bien, perfecto. En otro ámbito te voy a preguntar, ¿cómo ves la situación hoy en Israel y Palestina? ¿Cuál es el impacto global que vos ves hoy a nivel económico, religioso y además, cómo ves que se va a dar, si va a haber una tregua, si se va a poder solucionar en algún momento y cómo lo ves a futuro? Bueno, son varias preguntas, voy a intentar ir por parte. Bien, Yo creo que esta vez es la primera vez en la que los palestinos toman una iniciativa que realmente sorprendió al mundo. Estoy hablando del 7 de octubre. Digo esto porque la franja de Gaza, que es una franja de muy pequeño tamaño geográficamente hablando, pero con muy alta densidad poblacional, siempre estuvo, digamos, sometida de cierto modo al poder israelí. bien, Hasta que llegó el grupo Hamas y dijeron, bueno, nosotros, inspirados en pensamiento un poco más islámico, no tanto nacionalista árabe, este pensamiento surge en Egipto en realidad, que también tiene influencia en Turquía, que se llama la Hermandad Musulmana, busca destruir el nacionalismo árabe y recuperar el califato, y Hamas entra bajo esta lógica, digamos, de pensar la política, y ellos creen, digamos, que, a ver, nosotros no, jamás los combatientes estudiamos el Corán, conocemos la historia y sabemos que el Islam se expandió muchas veces en batallas asimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Muhammad y sus califas lograron derrotar al imperio persa y también el imperio romano bizantino con muy pocos hombres. Entonces, si nosotros pensamos la situación actual, pensémoslo en términos asimétricos, es decir, a mí no me importa, a mí no, al líder de Hamas, al quien toma la decisión, no me importa si el ejército israelí es el que más poder tiene en esta ecuación, yo voy a hacer la operación igual. Y esto fue un choque contundente en la lógica militar de Occidente, que claramente se basa en la balanza de poder, ¿no? Nunca fue esperado lo que ocurrió el 7 de octubre. claro. Y desde ese momento yo creo que el mundo cambió demasiado porque venimos de una lógica un poco estructural internacional donde de cierto modo, hasta cierto punto también, mandaba la ley internacional. Había leyes, había ONU, derechos humanos. Algunos pueden entender la reacción israelí
debido al shock, digamos, pero llegó un punto, un momento en el que hubo ya un exceso del uso de la fuerza, donde ya no se distinguía tanto entre civil o un hombre armado y todos se mataban por igual. De hecho, el 60% de los asesinados en Gaza son niños y mujeres, ¿no? Sí, tremendo. Eh, y después viene la relatora oficial de la ONU y habla de estas masacres. Y bueno, tenemos a la Corte Penal Internacional llevando al primer ministro Netanyahu eh, a juicio. Y esto nunca se cumple. Entonces te das cuenta de que estamos llegando a una nueva etapa en la que realmente manda la ley del bosque, la ley del más Sí, el más fuerte. fuerte. Pasó en Venezuela también, ¿no? Nunca vimos que un presidente Sí. ordene el arresto o la captura de otro presidente. ¿Qué quiere decir esto? Si Haití decide hoy capturar a Donald Trump y tiene los medios para hacerlo, ¿qué va a decir el mundo? Entonces muchas veces yo creo que, a ver, hasta en la declaración de guerra, en el derecho internacional, en el derecho de la guerra, se respetan ciertas reglas de la guerra, del conflicto. Esto hoy no se hace. Lo estamos viendo en Irán, en Gaza, en Venezuela, a pesar de que no hubo heridos o muertos a gran escala, pero claramente es una caída, digamos, del sistema internacional y el status quo. Bien. ¿Y a futuro cómo ves esto? Y además lo vamos a poner del otro lado Mm. para que la audiencia también tenga la oportunidad de verla desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo ves en este caso la injerencia o el interés que puedan tener países como China o Rusia dentro de este conflicto? Mira, cuento una anécdota personal muy rápida. Yo tengo mi abuelo que sirvió en el ejército sirio, del ex Estado, claramente, no del actual. Participó en la guerra del 73-74 contra Israel y me contaba que él estaba a cargo del Katyusha, un lanzacohetes. Y al lado de él había un general o un soldado de alto rango soviético. Y sabían muy bien que del otro lado había otro soldado israelí acompañado por un general estadounidense. Rusia siempre tuvo un interés en la región. De hecho, Siria para Rusia es su única salida al mar Mediterráneo. Claro, ahí se fugó uno de los... ¿no es al-Azhar era? Al-Assad, el Sí. expresidente Bashar al-Assad, en realidad él sale a la base militar de Hmeimim en Mm, Latakia, mi ciudad en Siria. natal. Yo nací en Argentina, Bien, pero viví toda mi vida en Siria. bien. Correcto, por eso hablo como hablo. Claro, él va a la base aérea y se escapa en un avión, pero la base marítima esta de Rusia está en Tartus. Es una gobernación, una provincia muy cercana a Latakia, al mar, el puerto, los barcos claramente. Y yo creo que Rusia siempre estuvo ahí para apoyar a Siria dentro de la lógica de la Guerra Fría. Yo no entro en conflicto directo con Estados Unidos. Yo apoyo a terceros. Entonces, como te Claro. decía, Unión Soviética con Siria, Estados Unidos con Israel. Pero ocurrió una cosa muy interesante, Eduardo, y es que en Israel un 20, un 30%, bueno, estamos hablando de 2 millones de habitantes judíos de origen ashkenazi, que son una etnia judía europea, son de origen soviético. ¿Qué quiere decir esto? La Unión Soviética quería apoyar a Siria, pero al mismo tiempo había muchos lobbies, perdón, ashkenazi judíos en la Unión Soviética que frenaban un poco el apoyo soviético tecnológico a Siria. Sí, siempre fue un aliado clave Siria para Rusia, también para China en menores escalas, hasta que los rusos entendieron de que, bueno, había un enfrentamiento entre los dos aliados de Siria, que son Irán y Rusia, en el terreno sirio, porque los iraníes querían un gobierno sirio un poco más duro con Occidente y los rusos querían negociar un poco más. Entonces, cuando cae el Estado el año pasado y llega el nuevo Estado sirio a mano de estos islamistas liberales, lo cual es una contradicción intelectual, Rusia supo negociar con estos islamistas liberales para mantener su puerto y por ende no tuvo que apoyar a Bashar al-Assad. Bien. China siempre fue un socio
comercial más que todo, interesado más que todo en el orden, y claramente Estados Unidos fue un país clave que sancionó económicamente en diferentes ocasiones al ex-estado, al ex-gobierno de Bashar al-Assad para debilitarlo económicamente frente a la población. Bien, y claramente, digamos, Europa trata de tomar una posición neutral porque hay muchos países que están aliados a la OTAN, cosa que le resulta muy complicada porque la presión que Estados Unidos le impone es bastante fuerte. ¿Qué pensás de cómo va a actuar Europa en este conflicto a futuro? Mira, la cuestión de Europa es un poco, es una situación bastante difícil, y creo que por unos 10 años, a partir del 2012 hasta el 2022, más o menos, nunca tuvieron una estrategia o una decisión estudiada, porque ellos apoyaron la primavera árabe en Siria, apoyaron a grupos terroristas incluso, sancionaron económicamente al ex estado de Bashar al-Assad, al ex gobierno, hasta que el terrorismo, Daesh, el Estado Islámico, llegó a tener mucho poder. Y ahí se dieron cuenta qué hicimos. Y comenzaron las oleadas de los refugiados, de los migrantes, yendo para Europa. Y ahí claramente eso no lo tenían en cuenta. Y ahí dicen, bueno, tenemos que alejarnos un poco de la política exterior de Estados Unidos y pensar un poco más en nosotros, porque claramente quien recibe a los refugiados somos nosotros, no Estados Unidos, ni Claro. Obama, ni Trump, ni nadie. Claro, es el primer, digamos, es el primer problema que se le suscita a Europa. Ujú. Bueno, está claro que el Brexit, la salida de la Comunidad Europea de Inglaterra, no fue una cuestión económica, sino meramente racial. No querían que se llenara su país ni de musulmanes, ni de marroquíes, árabes, o personas que tengan que ver con el terrorismo, como se lo habla en el mundo. Y claramente Europa, en este sentido, también ha tomado una cuestión que es como una cuestión tácita de decir, bueno, no vamos a aceptar a Turquía dentro también de nuestra comunidad, porque Turquía podría ocupar miles de bancas en el Congreso, Claro. ¿no? ¿Y qué harían? Tendrían mayoría para decidir y además para que el Estado musulmán tenga poder dentro de Europa. Creo que es una gran clave que tiene que ver no solamente con la parte religiosa, sino meramente económica, porque Turquía es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Y Erdogan tiene una política bastante cruda, ¿no? Es más o menos como la que se plantea de palo y a la bolsa, que varios jefes de Estado de esta Claro, calaña lo han hecho, claro. ¿no? Entonces, por ahí yo te pregunto, ¿cómo ves el conflicto a futuro? Porque la verdad es que hay muchos actores, Ujú. hay muchísimos poderes en juego, Ujú. no solamente a nivel religioso, sino económico, que creo que es el principal. ¿Y cómo ves vos, desde tu estudio y tu análisis, Ujú. a futuro la cuestión palestina? Mira, cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de varios conflictos al mismo tiempo. Está la cuestión de Palestina, Siria, Turquía, Irán, con todos los muchachos, digamos. En un primer momento, yo quiero decir que en mi juicio, como alguien que estudió ciencia política en una universidad occidental argentina y al mismo tiempo ciencias islámicas en una universidad egipcia árabe, quiero decir que llegué a una cierta conclusión en la que me atrevo a decir que muchas veces en Occidente se habla de que lo material supera a lo político, a lo religioso, a lo moral. Esta lógica es totalmente válida, pero la podemos entender más que todo en Ucrania, porque a ver, si vos hoy en día lees los diarios, las noticias, se habla del estrecho de Hormuz como si fuera, digamos, la mayor preocupación para la seguridad económica comercial mundial. Nosotros los árabes, los turcos, los musulmanes, los persas, lo vemos de otro lado, lo vemos como, digamos, una cuestión secundaria, porque cada estado tiene un proyecto político, como te decía. La salida del conflicto, la verdad, es imposible en estos momentos, porque creo que cada proyecto se cocinó bastante y estamos en un punto de no retorno. Son choques ideológicos religiosos muy fuertes. Tenemos por un lado el proyecto neo-otomano turco, que no va a frenar hasta no recuperar lo que le pertenecía históricamente, y esto va mucho más allá de Turquía.
los turcos también quieren recuperar, digamos, Jerusalén, quieren recuperar Al-Quds, se dice en árabe, no se dice Jerusalén, es una palabra islámica para la ciudad de Jerusalén, Al-Quds. Quieren recuperar Grecia incluso, que fue un territorio otomano. Del otro lado tenés al proyecto sionista que no va a parar, digamos, hasta no cumplir su propósito. Establecer alianzas con India, con Grecia, destruir a todos estos estados o actores no estatales hostiles como es Hamas, Hezbollah, el Líbano. El gobierno sirio todavía está bajo evaluación, ¿no? Como que lo tienen en la lupa, pero nunca supieron, ¿es un enemigo islamista o es un liberal que podría ser cipayo? ¿Me explico? Tenés a los iraníes, que los iraníes, repito, son los descendientes directos del imperio persa y tampoco van a parar hasta no recuperar, digamos, su dignidad y dignidad territorial, religiosa, chiita. Y esto claramente, tuvimos una charla anterior con vos, Eduardo, y le decía que el actual líder supremo de Irán, guía de la revolución islámica, es la palabra correcta, no líder supremo, cree que estamos en los últimos tiempos. Estoy hablando ya de cuestión religiosa, bíblica, islámica un poco, y que él está liderando o encabezando esta etapa, digamos, donde va a venir el anticristo, el Mesías, Jesús y otra figura muy importante dentro de la tradición islámica, Al-Mahdi. Entonces yo creo que hay una cuestión de fe que va mucho más allá de lo económico. Lo económico en este caso, mira, la debilidad, yo escribí un artículo hablando un poco de la asimetría de poder entre Occidente e Irán. Y la debilidad militar de Irán es proporcionalmente inversa a la debilidad económica de Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Irán no necesita derribar un portaaviones para decir, ya gané la guerra. Lo único que tiene que hacer es bloquear las venas, las arterias, por donde pasa el flujo petrolero, toda la energía, digamos, y con esto vos castigás a Occidente. Y pasó anteriormente en la guerra en la que participó mi abuelo en el 73, cuando el ex rey de Arabia Saudita hace el boicot. Claro, sí, ese fue pleno conflicto del petróleo en el 73. Exacto, y esto causó la caída del estado de bienestar en Europa, imagínate, sin disparar una bala a los saudíes. Sí, sí, básicamente lo hizo Rusia con Europa, no proveyéndole gas y pasando el invierno con mucho frío, ¿no? Totalmente. En este sentido, te voy a traer a la Argentina. Nosotros estamos diplomáticamente hablando, desde la Cancillería Argentina, hay una clara, no diría disputa, porque no es una disputa, pero sino lo que hay es una clara inclinación hacia el régimen israelí y estadounidense. Vos, que tenés contacto con corresponsales de guerra, que escribís artículos en Al Jazeera, quisiera saber cuál es la opinión que se tiene en ese lugar, cuál es la visión que tienen ellos de nosotros sobre nuestro presidente y sobre la posición argentina en el mundo. Bueno, entonces vamos a hablar de la mirada árabe en este caso. Exacto. Sobre Argentina. Mira, Eduardo, Argentina mundialmente en todos lados es conocida por tres cosas: el fútbol, obviamente con Maradona, Messi, el mate y la cuestión de las Islas Malvinas. Bien. Muchas veces tenemos que darnos cuenta de qué países estamos hablando, y con todo respeto, tal vez lo que ocurre en Argentina le importa mucho a su vecino estratégico Brasil, Chile. En este caso, es tenida en cuenta la postura política de Javier Milei, digamos, de, por ejemplo, etiquetar a la Guardia Revolucionaria iraní como un grupo terrorista, pero, digamos, no es algo que les quita el sueño, claramente. Porque muchas veces, como decía, tenemos que entender las capacidades del Estado argentino. Si Argentina fuera Estados Unidos, un país con una influencia mundial, se van a preocupar claramente. Sé que hay muchos antecedentes acá, como es el caso de la AMIA, las explosiones, hay muchas acusaciones de terrorismo, aunque los iraníes lo niegan. Mira, Eduardo, yo personalmente nunca investigué el caso claramente, pero hago una
ecuación un poco lógica. Yo creo que los iraníes dicen, vamos a lanzar un misil, va a salir a tal hora, va a llegar a la base estadounidense en Irak, o vamos a lanzar un misil al centro civil en Tel Aviv, en Israel. No tienen problema con esto. Entonces yo estoy invitando a la gente también a pensar, ¿es posible que sea un autoatentado como el 11 de septiembre? Porque si los iraníes lo hicieron, te van a decir, sí, yo Se te hacen lancé cargo, dos sí, sí. misiles y no tengo miedo. Claro, no justifican los hechos, digamos, directamente se hacen cargo. Exacto. No es que uno tácitamente lo descubre. Ellos salen a decirlo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que por lo que estudié, por lo que sé, los iraníes nunca cometen estos actos de falsa bandera, pero es algo muy vinculado a la política estadounidense. Bien, y en esta misma revolución que se produce acá en Argentina con el tema de los pros y los contras que podríamos tener, nosotros aparte de Brasil, tenemos otro aliado anterior que era China, que hoy se lo toma en cuenta porque claramente hoy estamos invadidos por un montón de comercio que lo vemos por internet, ¿no? Se Claro. puede comprar por medio de las redes, que también de alguna manera impacta en la economía argentina a nivel importación-exportación. En algún momento, en la época del kirchnerismo, acá se trabajó mucho con lo que era la zona de Indonesia, con todo lo que era el comercio del este ¿no? de Europa. Hoy, más allá de la alianza que podamos tener estratégica, política, ¿vos pensás que económicamente le es redituable a la Argentina estar aliado a Estados Unidos o no? Mira, Eduardo, yo creo hoy que nosotros estamos entrando en una lógica trampista. No hacemos un cálculo de costo-beneficio. Y te cito una cosa breve y vuelvo al caso argentino. Muchos de los militares de los altos rangos fueron echados en Estados Unidos últimamente, durante los últimos días, porque le daban informes estratégicos racionales a Trump para que no haga la guerra, porque va a salir perdiendo, al menos económicamente. Pero él hace la guerra por cuestiones más ideológicas, políticas, personales. Y yo creo que acá en Argentina estamos siguiendo el mismo camino. Es decir, si vos lo consultás con expertos estratégicos en Argentina, que saben bien del comercio de Argentina, porque claro, Argentina históricamente comerció con todo el mundo, con China, con Estados Unidos, con Brasil, tuvo una postura pragmática, con Macri, con Kirchner, todo bien, nunca hubo un boicot o un odio profundo hasta el punto de cortar relaciones. Pero creo que estamos manejados hoy y conducidos por Javier Milei en una lógica de George Bush, es decir, nosotros el eje de... Neoliberal, básicamente. Sí, totalmente, pero también un poco neoconservador en el sentido de que la nueva cruzada, nosotros, Occidente, la parte del bien, o no sé bien cómo lo dice Milei, la gente de bien, contra el eje del mal, los zurdos, los islamistas, los comunistas, ¿no? Pero a ver, si vos estudias el comercio acá en Argentina, vos exportás yerba mate a Siria. Siria es el país que más importa yerba mate a Argentina. Vos tenés... ¿En serio? Sí, claro. En Siria No tomamos sabía. mucho mate. Y después de Siria está el Líbano, después está Estados Increíble. Unidos como grandes importadores. El 80% de la yerba va para Siria. Claro, sí, pero o sea, por eso digo, en algún momento se comerció muchísimo con el sudeste asiático, ¿no? Y le dábamos prioridad a gente que tenía, como nosotros, una mano de obra muy barata, muy económica, y la mercadería que salía, La soja, los tal granos, cual. claramente. Entonces, a ver, yo como alguien, como un hacedor de la decisión, como presidente, como gabinete, como ministro, ¿voy a perjudicar al pueblo argentino y cortar mis relaciones exportando soja para China solamente porque mi persona cree que China es un Sí. gobierno tirano? Sí, no, claramente hay una desviación de lo que es lo político de lo estratégico. Porque nosotros podemos comerciar con cualquier país, siendo un país neutro, como éramos, Totalmente. hacer el negocio que quisiera Argentina que le fuera más conveniente, ¿no? Y en este caso también lo veo con el tema de la energía. Nosotros antes para poder solventar el gas lo comprábamos o a Bolivia o Venezuela, y
y también teníamos la posibilidad de generar nuestra propia riqueza con digamos, los recursos propios. Correcto. Hoy eso también está en juego. Bueno, ocurre una cosa muy interesante en Argentina, es que en Vaca Muerta sí es cierto que tenemos grandes reservas de gas, de petróleo, digamos, en todo el territorio argentino, pero el costo de extracción es alto. Y por ende vos en el mercado internacional sos poco competitivo porque vos tenés OPEC, que es el ente que regula, bueno, son un grupo de muchachos aquí. que se ponen de acuerdo para poner un precio. Hoy el precio parece que lo fija Irán cerrando el estrecho, ¿no? Pero claro, antes se vendía el barril a $50. Mira, mi abuelo, el mismo que participó en la guerra, es ingeniero petroquímico y trabajó en la Unión Soviética. Sacaba petróleo de Siria, de Irak, de Libia, en el gobierno de Al-Gaddafi, fue a la Unión Soviética, trabajó allá también, se formó. Y me contaba que en Arabia Saudita el precio de extracción es muy barato. Es ridículamente barato. Vos Claro, sacás el sí, sí. petróleo por $10 el barril y lo vendés a 50. Y acá en Argentina, mira, no me atrevo a decirte un número exacto, pero tal vez te cuesta 25, $35 la extracción. Entonces el mercado, el cliente, ¿a quién le va a comprar? Además, en términos de calidad, el precio árabe o el precio de esta zona del Oriente Medio es de alta calidad porque es más líquido. El petróleo que tenemos acá o en Venezuela es un poco Más más... espeso, sí. Exacto. Sí, sí, acá obviamente en invierno hay empresas que son las que proveen o que son canales de distribución que son los que encarecen el producto, ¿no? Más allá de que cuando Vaca Muerta inició en su comienzo, ¿qué se hizo? Básicamente lo que se hizo fue que empresas extranjeras como Chevron vinieran e invirtieran la plata que no teníamos nosotros para poder hacerlo. Entonces, a lo que voy es esto. Si nosotros no tenemos la plata, tampoco podemos nacionalizar el recurso, como lo hizo en su momento Bolivia, ¿no? Que fue la ley de hidrocarburos lo que le dio la libertad, la independencia, la soberanía económica para poder solventar Claro. semejante poder, porque tenían que luchar contra un poder extremo que era el de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y que tenían muchísimo poder sobre todo el pueblo boliviano. Nosotros no lo vamos a hacer porque está claro que esta política no está dispuesta a eso. Y del otro lado es cuánto es lo que vamos a pagar el costo, no solamente económico, sino político de importar el petróleo o el gas. No, claro, claro. Mira, yo creo que bajo cualquier gobierno en Argentina, y es un juicio propio porque lo vemos en la realidad, yo creo que cualquier gobierno la va a tener difícil eso de nacionalizar petróleo porque, Sin claro, duda. vas a tener problemas Es una con el decisión exterior. política que es transversal, cambia todo, absolutamente todo, Mm. desde un ángulo de una visión totalmente nacional. Bueno, en Irán, que hoy es el tema, como que ellos tuvieron un golpe de Estado justamente porque nacionalizaron el petróleo en los años 50 y 60. Y luego se les impuso un dictador, Shah. ¿Cómo nos afecta esto, Eduardo? Mira, por suerte, hoy cuando hablamos de cerrar el estrecho de Hormuz, los países en realidad los más afectados no es Argentina. Si bien sí se nota una ligera suba en los precios, porque claro, cuando aumenta la nafta, los costos de transporte, aumenta los alimentos, los servicios, es lógico, pero los países más afectados es China, Indonesia, Japón, Corea y la India. La India, sí. Y la India, El porque consumo que dependen... tienen. Claro, sí, es como estratégicamente China también con el tema de los BRICS, estamos ahora nosotros incorporados ahí, Brasil, y la cantidad de gente que aglomera eso, que China, India, son 3.000 millones de habitantes. Bueno, vos sabés que en realidad en China el 85% de sus importaciones de petróleo vienen del estrecho de Hormuz. Porque acordate, cuando hablamos del estrecho de Hormuz, no es que solamente Irán exporta el petróleo. Estás hablando de Irak, de Qatar, de Bahrein, de Omán y de Arabia Saudita. E incluso Irán. Entonces estamos hablando... A ver, lo que está haciendo Irán hoy cerrando el estrecho de Hormuz está manejando exactamente, absolutamente todas las exportaciones de los países del Golfo. Entonces vos claramente podés causar, digamos, esta
segunda crisis del petróleo. Bien. Por otro lado, hay un país que siempre ha quedado como relegado en este conflicto de Medio Oriente, volviendo a Medio Oriente, que es Yemen. Yemen. ¿Qué me podés comentar sobre Yemen? Que la gente pueda entender cuál es el conflicto que hoy existe, que es muy intenso y que tiene menos visibilidad internacional a nivel periodístico y comunicación. Bueno, Yemen en realidad es un país bastante particular porque si bien es un país situado en la península arábiga, donde se encuentran los países que mencioné anteriormente, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita, pero nunca lo aceptaron, digamos, en la alianza regional del Golfo que tienen estos países árabes. Lo excluyeron y lo dejaron afuera. Durante el tiempo este país se dividió en un norte y sur, un norte más laico de centro, un sur un poco más comunista. Y luego este país logró la unificación. Durante la primavera árabe lo sacaron al expresidente, luego sufrió un bombardeo, tuvo que cortar las manos y luego van resurgiendo algunos grupos religiosos, y digo resurgiendo porque claro, siempre estaban, solo que no estaban participando en la esfera pública, que son los hutíes. ¿Quiénes son los hutíes? Son una no etnia, porque claramente son todos árabes, son una secta o una rama del Islam, una minoría, que sigue el método chiita, chií de Irán. Entonces su lealtad, su proyecto es hacia Irán, digamos. ¿Qué pasa con esto? Para muchos analistas los hutíes son una carta de poder, porque Irán controla el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Pero del otro lado vos tenés otro estrecho también. Del estrecho de Hormuz sale el 25% de las reservas petroleras del mundo. Del otro estrecho que se llama Bab al-Mandeb, que tiene conexión también con Etiopía en el lado africano, sale el 12%. Y Es una Irán, barbaridad. ¿cómo? Es una barbaridad. Hace las sumas, tenés Sí. casi 37, un 40% del petróleo mundial que sale de esta zona. Como Irán geográficamente no está posicionada ahí, pero sus aliados hutíes sí, que históricamente tienen un conflicto con Arabia Saudita, conflictos por territorio en la frontera, los apoya para contrarrestar un poco la hegemonía de Arabia Claro, sí. Saudita. Estratégicamente lo hacen. Estratégicamente, claro, no necesito pelear con vos. Un poco de guerra fría, es mi proxy, lo apoyo, él tiene su proyecto y él te pelea, así como vos me peleaste en Siria, porque Siria era un aliado de Irán. Este grupo de los hutíes en Yemen destacaron mucho durante el genocidio en Gaza porque ellos emitieron un comunicado y dijeron: nosotros vamos a cerrar el estrecho, ningún barco petrolero va a pasar, e incluso los portaaviones tuvieron que retirarse de la zona porque claro, Yemen tiene una particularidad geográfica muy destacada, y es que se parece mucho geográficamente a Afganistán. Ah, Entonces mira. salían los aviones para bombardear Tienes montañoso, rocoso. y no lograbas nada. Además, en los centros, los think tank de estudio, Sí. donde se preparan los informes para la gente que toma decisión, no hay muchos estudios sobre los hutíes. Entonces los norteamericanos y los israelíes estuvieron enfrentando a alguien que nunca imaginaron que iban a enfrentar. Sí, estudiaron al gobierno de Bashar al-Assad, Saddam Hussein, a Irán. Claro, sí, pero es como una especie de fantasma que ellos no pueden descifrar Es como tampoco. decirte, hoy Argentina va a entrar en conflicto con Grecia y vos decís, Nada, nada Grecia, que ver, yo ¿no? pensé que iba a entrar en conflicto con Reino Unido de última, o con Chile, no sé, pero Claro. con Grecia, ¿por qué? Y lo mismo pasó con ellos. Entonces fue una sorpresa no estudiada que causó un shock y además causó pérdidas también en el poder militar, en las unidades militares de Estados Unidos. Y Trump hizo un tuit diciendo: yo los admiro mucho a los hutíes, son hombres fuertes, valientes, Sí, por sí. ende decidí llegar a un acuerdo con ellos, y ellos dijeron: bueno, estamos de acuerdo, pero tenés que frenar, digamos, lo que está pasando en Gaza. Y cuando frenó la cuestión, la situación en Gaza, relativamente frenó porque nunca terminó todavía, ahí los hutíes dijeron: bueno, perfecto, ahora están volviendo porque, repito, son un brazo, un proxy y un aliado de Irán. Bien. Como para ir redondeando un poco la entrevista, te quería preguntar a vos. Vos ahora estás haciendo algún tipo de trabajo o de comunicación, tenés con
gente de Medio Oriente, dijiste que trabajás para una reportera gráfica que además, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Es Karen Marón, corresponsal Karen Marón. de guerra y periodista destacada. Bien, Sí. seguís trabajando con ella en Medio Oriente y ella, digamos, en este sentido, ¿qué es lo que te está planteando de lo que significa ya la avalancha, digamos, porque es una barbaridad lo que está haciendo Israel con Estados Unidos sobre Palestina, y qué es lo que ella tiene de información, seguramente manejará información desde Estados Unidos también, de cómo el conflicto, en la escalada del conflicto, porque ahora estamos como en una especie de, no se sabe bien si va a frenar, si hay un poco de paz, si no, qué es lo que te ha dicho, qué es lo que se conoce de este momento. Primero que nada, saludos Karen Marón, ella es mi gran maestra, me ayudó Saludos. en muchos asuntos académicos, profesionales y en la vida en general, me facilitó muchas cuestiones y Bien. confió en mí porque yo le hice traducciones, trabajos de traducción, entrevistas para palestinos en la franja en la Cisjordania, la asesoro, digamos, en términos religiosos, así como estamos explicando ahora, le preparo la agenda, le doy absolutamente toda la explicación, digamos, del conflicto, dónde tiene que parar, porque claro, ella cuando va a un país que no conoce, necesita cierta información. Claro. ¿Dónde me estoy metiendo yo? ¿Es un barrio seguro? ¿Acá me van a matar? ¿Acá va a caer una bomba? Y ella estuvo en países como Ucrania, que si bien no es de mi competencia Ucrania, pero también estuvo en Palestina, en Siria, en Líbano. Actualmente se encuentra en Irán, justamente cubriendo estos bombardeos. De hecho, donde ella reside ya cayeron 2 bombas durante, bueno, una vez el año pasado y ahora. Y ella más que todo trabaja la cuestión, si bien ella es una persona muy profesional, porque es una de las top 100, de las 100 top corresponsales de guerra a nivel internacional, es reconocida, pero trabaja mucho la cuestión del derecho internacional, de la situación humanitaria. Ella como que busca que a través de la cámara llegue la voz de aquellos que no tienen voz. Ella estuvo en campamentos de Un gran trabajo, refugiados, sí. de Vos también has totalmente. hecho voluntariado, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Vos has hecho voluntariado? Sí, 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 en Italia para juntar ayuda humanitaria para la gente afectada del terremoto, que fue Sí. un gran terremoto en Siria y Turquía. Y además fui scout para ayudar a vecinos argentinos acá en mi ciudad de Río Tercero. Muy Sí, bien, muy bien. sí, Bueno, entonces básicamente lo que ella hace es trabajar con el tema de los derechos humanos, que bastante están vulnerados, ¿no? totalmente. Bueno, lo otro que te quería preguntar, y esto es a modo más que todo para que la gente pueda entender o se le dé un contexto un poco más real a esto. Yo te escuché en varias oportunidades decir comunismo y comunistas. Yo te pregunto a vos, como analista internacional especializado en Medio Oriente, porque a lo mejor la gente por ahí tiene la idea de que el comunismo no existe más y hay mucha gente que lo toma el comunista como simplemente Rusia, China o la idea de izquierda, zurda, ¿no? ¿Cuál es el sentido que vos le das a la palabra comunismo literalmente? Mira, no quiero entrar en debates filosóficos marxistas porque No, por supuesto. claramente, pero mira, como un árabe por lo menos te puedo decir que el comunismo, al igual que muchas otras ideologías que entraron a nuestra zona después de la caída del Imperio Otomano, es vista como una ideología que fracasó en muchos países. Pero en otras ocasiones fue absorbida porque fue necesaria, porque el comunismo en los países árabes modernizaba a la sociedad en términos occidentales, porque el comunismo no deja de ser occidental. ¿Qué pasa en el caso árabe? Los árabes, muchos de los partidos comunistas, se unieron con los partidos nacionalistas árabes. Y ahí surge, en el caso sirio, el partido Baas Árabe Socialista, Claro. en los años 70. Y este partido fue uno de los más fuertes, pero más fuertes a nivel regional. Influyó en Egipto, en Yemen, en Irak. De hecho, Saddam Hussein es nacionalista árabe. Anteriormente, claramente, ideológicamente, vienen del comunismo estos chicos. Pero es una ideología que fracasó en Oriente Medio, porque vendría, digamos, a romper cosas que vos no podés separar de la sociedad árabe. La religión,
la religión en el Estado. Fracasó en Afganistán también contra los talibanes cuando entra la Unión Soviética y quería sostener a un gobierno afgano comunista por la simple y sencilla ecuación de que se trata de una ideología importada que no encaja absolutamente, digamos, con los valores de la sociedad actual. Entonces, sí tuvo, digamos, un primer triunfo mediante militares o estudiantes universitarios que hicieron otras alianzas y tomaron el poder, pero luego tuvieron que ceder porque su momento de victoria o de fama fue muy corta, digamos, y unirse con el nacionalismo árabe. Y el nacionalismo árabe absorbió a todas las corrientes y el comunismo desapareció, más allá de que la Unión Soviética siempre estuvo apoyando a Bashar al-Assad, a Saddam Hussein Sí. incluso, a Gamal Abdel Nasser y al Gaddafi. Bueno, ninguno de ellos es comunista, son todos socialistas, pero repito, socialismo árabe. Claro, Socialismo sí, sí, árabe, sí. comunismo un poco mezclado Sí, con sí, el porque acá se nacionalismo. usa como, digamos, un término extremo, ¿no? Hmm. Bueno, cuando se utilizó en la época de la dictadura, la alianza anticomunista, ¿no? Que sí, en ese momento tenía mucho más influencia el comunismo, porque obviamente la Unión Soviética estaba en vigencia, y lo fue hasta el 91 que dejó de existir la Unión Soviética. Por eso es que yo te pregunto que hoy, obviamente, se sigue utilizando el término, pero con otra connotación también, ¿no? A veces de rechazo, ¿no? Por eso te lo digo. Y Claro. la última pregunta que te voy a hacer, y es para que vos, además de poder explicarnos, hagas una defensa, Hmm. ¿qué es, digamos, cuál es la parte errónea que se ve desde Medio Oriente y vos estás viviendo en Argentina? Bueno, es una pregunta bastante profunda, la verdad, porque siempre Medio Oriente fue trabajado en el cine de Hollywood y lamentablemente en muchas ocasiones y para la gente tal vez no tan estudiosa o académica termina, digamos, teniendo esta imagen de que el árabe es sinónimo a terrorista o que es alguien, digamos, que me vendría a cortar la cabeza por pensar diferente o por tener una religión diferente. Y la verdad es que esto es muy falso porque quienes estudiamos la historia de la civilización islámica, yo me atrevo a decirte, Eduardo, que el Islam se expandió más que todo por la ley y no tanto por la espada. Porque cuando los musulmanes llegan a Siria, si bien sí, obviamente hubo batallas históricas, o cuando llegamos a España, a China, a Turquía, la cuestión, digamos, de la ley, del comercio, de la cultura, del conocimiento, estos fueron los pilares para que otras razas, digamos, se incorporen al Islam. El Islam comenzó con los árabes, pero luego pasó a manos de los persas, de los turcos. En China hoy vos tenés al pueblo de los Ah, sí, los musulmanes chinos sí que uigur. están duramente castigados, ¿no? Claro, bueno, Por el régimen chino, sí. ahí tenés un caso de un gobierno comunista chino contra los islamistas. Está este rechazo, claramente. Repito, porque el comunismo viene a anular o destruir la idea de un dios. Es un poco más ateo el comunismo. Em, Hay argentinos musulmanes, Carlos Menem, más allá de que si estuvo bien o estuvo mal, yo no quiero dar una opinión porque no viví su época, la estudié claramente. Él es sirio, ¿no es cierto? Él es sí, descendiente de sirios, claramente, claramente. Entonces vas a ver que el Islam llega a todos lados por la cuestión de la fe, por la religión, por la cultura, por la comida, incluso el arte, la poesía, el comercio. Los bajos impuestos incluso fue una política de expansión porque los súbditos, vamos a usar estas palabras porque así eran las épocas, que vivían bajo el mandato bizantino, pagaban muchos impuestos que hacían los califas. Dame legitimidad a mí y yo te bajo los impuestos. Entonces nadie peleaba por el emperador romano Claro. bizantino. Em, entonces el Islam incluso cuando llega y toma una ciudad nunca te impone la religión. Hay un dicho del Corán que dice, no hay cohesión en la religión. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te puedo obligar a vos a que practiques o creas en mis propias creencias. Cada uno es libre. Sí, siempre está la cuestión del respeto. Nadie va a entrar a una mezquita
a hacer cosas que no deben pasar y viceversa. Y viceversa. Los califas tenían una costumbre, por ejemplo, cuando cae Constantinopla, ellos entran a la ciudad y le dicen a los patriarcas ortodoxos, sigan trabajando con sus iglesias. Solo que sí hay una costumbre islámica otomana más que todo, cuando una ciudad es conquistada o tomada, la iglesia más grande se convierte a mezquita y el resto se quedan. Pero repito e insisto, no hay que pensar que somos gente bruta, es un producto de Hollywood. Así como estamos dialogando, podemos hacerlo tranquilamente en todos los espacios, en la calle, en el espacio académico, en el cine, en absolutamente todo. Y el musulmán es alguien que respeta a las religiones. El Islam, no puedes ser musulmán si no respetas al cristiano, porque creemos en Jesús, creemos en Moisés, en el judaísmo. Hay diferencias, pero no podés ser musulmán si rechazas al judaísmo y al cristianismo. Así que Excelente. no tiene que haber odio, para nada. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de que hayas venido. Agradezco tu presencia, tu conocimiento, a tu corta edad. Debo decir que él tiene 27 años. Ha estudiado mucho, tiene muchísimo conocimiento, a pesar de que no vive hoy en Siria y habla muy bien el idioma árabe, el español, el inglés. Yo la verdad es que hay muchas cosas que no he ahondado. He estudiado un poco el tema, pero no tengo el conocimiento total sobre esto. Voy a dejarte un espacio a ver a que vos digas algo que quieras decir sobre el conflicto hoy y con eso te despido. Bueno, primero que nada, gracias por tus palabras, Eduardo. Vos sabes que yo a vos te admiro mucho. Somos colegas de la misma universidad, compartimos muchas charlas interesantes con vos. Sobre el conflicto, como decía Eduardo, yo creo que el conflicto no va a tener un fin, más allá de que hoy en día, justo antes de venir a este espacio, este hermoso espacio, estaba leyendo las noticias y Trump anuncia retirada, pero luego quiere un fin de guerra temporal y los iraníes no quieren negociar porque vos mataste al papa, entre comillas, islámico. Claro. Y es una situación difícil porque en este momento el ego de Trump se choca con el ego persa. Ya es una cuestión de orgullo. Irán hizo ciertos reclamos de que quieren compensaciones por todos los daños ocurridos en Irán, porque muchos puentes, infraestructuras civiles fueron destruidas. Quieren el control absoluto sobre el estrecho de Hormuz. Ya estás desafiando al imperio más grande de la actualidad, a Estados Unidos. Paz por el momento no hay. Como decía, hay proyectos de otomano, sionista, persa, bueno, todos están en conflicto. Incluso está el término la Pax Judaica, entonces es una cuestión religiosa. Repito, el actual líder supremo es religioso y cree que encabeza estos momentos del fin del mundo. Paz no habrá por el momento, pero bueno, lo único que podemos hacer es rezar un poco, orar y saber desarticular un poco estas cuestiones y dar una imagen un poco más limpia para evitar tanta confusión. Excelente. Bueno, te agradezco mucho. Ha sido un gusto tenerte acá. Y espero pronto poder encontrarnos en otra charla. Un placer, Eduardo. Igualmente. Un placer. Gracias.